nos está llamando. Estamos en libertad, vivimos en libertad. Cristo el Señor nos está llamando. Amén, Señor, nos estás llamando de los cuatro extremos de la tierra para venir ante tu presencia, Señor, para temer a Dios y darle gloria, Señor, porque la hora de sus juicios han llegado, Señor. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús. Gracias por todos nuestros hermanos, sobre toda la faz de la tierra, Señor. Fortalece las manos cansadas y afirma las rodillas endebles de tu pueblo, Señor. Y levántanos con poder y le daremos el pago a todos nuestros enemigos, Señor. A todos esos espíritus de maldad, Señor, que hacen daño a tu pueblo, a la humanidad, Señor. Levántanos con poder para libertar a los cautivos, para abrir los ojos a los ciegos y que este mensaje llegue a muchos corazones, Señor, que necesitan de tu misericordia, Padre. Gracias, Padre, te adoramos por tu santa palabra, porque velozmente corre tu palabra y correrá hasta lo último de la tierra, Señor. Muchas gracias por cada familia que en esta mañana está reunida, Señor, no solamente con nosotros, sino con nuestros hermanos de la Fundación, con nuestros hermanos del sur, del norte, del oriente y del occidente. Los bendecimos y que tu Espíritu Santo sea en cada reunión, ministrando en nuestros corazones y llevándonos cada día más a la estatura del varón perfecto que es Jesucristo, Señor. Muchas gracias, Padre. Bendito sea tu glorioso nombre, bendito sea tu santo trono, tu santidad, tu poder y tu gloria, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por unirnos en esta mañana en un mismo espíritu, en amor, compartiendo con alegría y con sencillez la palabra de Dios en lo que tú has ministrado a cada una de nuestras vidas, Señor. Nos gozaremos y nos alegraremos en tu salvación, en esta fiesta solemne y en este banquete delicioso que nos das cada día, Señor. Muchas gracias por ese pan nuestro de cada día, ese pan espiritual, porque sabemos que todo lo demás tú ya lo tienes por añadidura. Tú ya sabes de qué tiene necesidad tu pueblo. Gracias por el pan de vida, Señor, que nos da vida eterna, Señor. Muchas gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén, Señor, aleluya. Gloria a Dios. Amén. Entonces, ¿quién quiere empezar con el tema del temor de Dios? Y en ese orden vamos compartiendo como lo hemos hecho. Amén. Mi hermano Jesús, si quiere darnos la iniciación del tema que estamos viendo. Buenos días, hermanos. Bueno, pues en el transcurso de las reuniones hemos venido pues hablando del temor, y hablábamos que el temor es respeto, tener respeto, honra por las cosas de Dios y hacia Dios. El temor habita en nuestra conciencia por medio de la sabiduría para conocer el bien y el mal. Amén. Y el temor es obedecer pues a la palabra de Dios. Hablábamos que dentro del temor se encuentra también algo que son como las reglas o lo que nosotros debemos temer o tener respeto o reverencia que se encuentran en la palabra de Dios. Y decíamos que esa es como la ley bajo la que tenemos que guiar para cumplir con todos los mandamientos que el Señor ponía en nosotros. Amén. Entonces, pues ya, si algún hermano nos quiere compartir lo que el Señor le ha traído, entonces vamos a empezar con la hermana Sandra. Buenos días para todos. Busquemos en el libro de Job 1:9. Job 1:9. Bien.
Job. Aquí ya todos conocemos la historia de Job, que es semejante a nosotros en el transcurrir de nuestra vida. Entonces voy a leerlo desde el 6. Dice, un día vinieron a presentarse delante del Señor los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo el Señor a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y el Señor dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás al Señor dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Entonces aquí pues Satanás, Dios le dice a Satanás que si no ha considerado a su siervo Job, entonces Satanás le dice que acaso teme Job a Dios de balde. Entonces en este caso pues Satanás sabía que que Job temía a Dios y que por eso el Señor le había bendecido. Entonces el temor también hace parte de la bendición espiritual y material en nuestra vida. Y aquí dice que el Señor permitió que Job fuera probado para saber si había de blasfemar o no contra él. Entonces yo estuve escudriñando sobre probar, y probar habla de las dificultades de la vida que hacen posible probar ante Dios, ante la comunidad y ante uno mismo la profundidad de la propia fe y la realidad de la propia vida cristiana. Entonces, o sea, la prueba hace parte de nuestra vida cristiana. Y a diferencia de la tentación, son dos cosas diferentes. Pues me tomé el trabajo de investigar también, porque a veces uno dice, ay, no, que la tentación y que la prueba, o sea, son dos cosas diferentes. Entonces, la tentación dice que es la incitación a pecar por parte del enemigo. Él puede provocar al ser humano para que haga o deje de hacer algo aprovechando la debilidad intrínseca del hombre para alejarlo de Dios. Y intrínseco es propio de las cosas que expresa sin depender de ninguno. O sea, es algo que tiene uno en uno mismo, en la esencia de uno. O sea, nadie lo incita a uno o sea, no hay ninguna intervención para que uno sea tentado. O sea, es de uno mismo y el enemigo que hace que uno tome esas decisiones de pecar. O sea, cuando es la tentación. Y ya acá, al contrario, Job fue probado o sea, lo que decía Satanás, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Bueno, eso por un lado. Y el otro, Lucas 1:50. Lucas 1:50. Unos 50. ¿Es Lucas? No, este no es Lucas. ¿Sí, No, hermano, Hechos 10:35, perdón. Hechos 10:35. No sé dónde saqué yo ese Lucas. Hechos 10:35.
65. Aquí habla de cuando Pedro fue a visitar a Cornelio. Entonces Pedro empezó a predicarle a Cornelio. Y entonces voy a leerlo desde el 33, dice: así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación sagrada del que le teme y hace justicia. Entonces, en gran manera, Cornelio era un hombre que tenía temor de Dios, aunque no cumplía todas las cosas de la ley, pero el Señor tuvo misericordia de él y vio el temor que había en su corazón y dice que se agradó de él. Dice, acá en Romanos 11:20, dice, acá habla de la salvación de los gentiles. Dice, voy a leerlo desde el 19. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero si tú por la fe estás en pie, no te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. No voy a leer porque aquí hay una manera. Voy a leerlo desde el 14, hermano, para poderlo entender mejor. Porque si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será de su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas, y has hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. O sea, que no nos ensoberbezcamos, que porque unos sí fueron injertados y otros no. En este caso habla de los creyentes, o sea, del pueblo de Dios, que el Señor tuvo la misericordia de también injertar a los gentiles. Entonces, tener claro esa parte, que no nos ensoberbezcamos porque nosotros sí tememos a Dios y los otros no, o porque unos tienen mayor fe que los otros, o porque aquellos se apartaron, y esto no, porque el Señor es el que hace la obra en todos. Amén. Y en Apocalipsis 2:10. Aquí habla del mensaje a Esmirna, dice: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postero, el que estuvo muerto y vivió, dice él: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré
la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, y que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Entonces aquí el Señor nos da una palabra de consuelo para estos tiempos donde dice que no temas nada de lo que vas a padecer. Entonces, que el Señor nos ayude a todos en esta parte. Amén. Eso era todo, hermano. Muchas gracias. Amén, gloria a Dios, maravilloso. Y este último, no temas, hermanos, es la parte de no tener miedo, ¿no? De no tener miedo. Del otro temor que hablábamos, que estamos hablando hace 8 días, que uno es el temor de Dios, que lo habla más como del respeto, y el otro es el temor de miedo, el tener miedo. Entonces ahí se dice, no tengas miedo, no temas, no te asustes, no te turbes, ¿sí? Entonces es esa confianza que el Señor nos da de que Él va a estar con nosotros, amén, como estuvo con los jóvenes en el fuego. Si algún hermano va a seguir, para que siga compartiendo. Quiero compartir algo. Mi hermana Mari quiere compartir, entonces ya le damos la palabra un segundo. De lo que trajo Sandra, el Señor me traía Juan 9. Juan capítulo 9, busquemos. Evangelio. Juan 9, cuando Él hizo la sanación del ciego, Señor Jesucristo hizo la sanación del ciego, y los fariseos interrogaron al ciego sanado. Dice ahí que en el 9:27 dice, le volvieron a decir, ¿quién te hizo? Dice, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él respondió, Ya os lo he dicho. ya lee tú ahí, que es que ahí ves mejor. Dice, él le respondió, ya os lo he dicho y no habéis querido oír, ¿por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Sigo leyendo. Y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. ¿Hasta ahí? A ese 8. A Dice este oye. el otro, ¿sí? Ah, no, sí. Dice, alguno es temeroso de Dios. Eso fue lo que pasó con Cornelio, Y ¿no? hace su voluntad. Eso fue lo que pasó con Cornelio. Él era un hombre temeroso de Dios. Y hace su voluntad. Y también aquí el aceite de la viuda, que queda en Segunda de Reyes. Segunda de Reyes 5:1, ¿no? Segunda Reyes 5. No sé si 5 o 4. Okay. Segunda de Reyes. Habla de Naamán, general de policía de Naamán. El aceite de la vida. 5:1. Entonces 4. No, es Segunda de Reyes 4. Entonces 4. Sí, capítulo 4. Segunda de Reyes, capítulo 4, mis hermanos. 4:1 dice, el aceite de la vida dice, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Dios, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por sus siervos. Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite.
Y él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa todas tus vasijas. Y cuando una esté llena, ponla aparte. Se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba el aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él dijo, no hay más vasijas, entonces cesó el aceite. Pues lo que yo exalto aquí es que este hombre de esta casa era temeroso de Dios, era un hombre temeroso de Dios, y vino el acreedor, parecido como a Job. El acreedor vino, se, el acreedor vino y quiso pues tomar de los bienes de este hombre, ¿no? Pero pues él ya murió y quedó la viuda, y la viuda pues también debía ser una mujer pues también temerosa de Dios, y tenía aceite en su casa, más no tenía mucho, pero ya Eliseo le dijo de que trajera las vasijas, se hicieron milagro en la casa de esa viuda, ¿no? Eso era. Tan maravilloso, ¿no? Porque vemos que cuando somos temerosos de Dios, el Señor hace milagros y hace maravillas a favor nuestro. Amén. El Señor no nos desampara. ¿Quién sigue compartiendo, mis hermanos? Yo, hermanos, em, yo quiero compartirles algo acerca de que esta es de sabios temer a Dios. Em, pues muchas veces Sí, nosotros síganme, hermano. en la vida, pues supongamos de pronto por tener logros, de pronto por un grado, por alcanzar una meta o algo así, pues nosotros creemos que ya de pronto tenemos todo, y sin embargo una cosa es tener el conocimiento y la inteligencia, y pues otra cosa es saber utilizarlos. El conocimiento por sí solo pues se envanece, y pues eso fue eso es lo que pasa con muchas veces nosotros. Tomamos decisiones y actuamos con muy poca sabiduría, y pues después de eso no nos sentimos orgullosos. Entonces no se puede considerar una persona sabia solo el que tiene conocimiento, pues porque la sabiduría consiste en saber qué hacer, cómo hacerlo, y hasta cuidar nuestra manera de hablar. Entonces, ¿cómo podemos obtener sabiduría? Creo que ya lo hemos leído, pues en Proverbios 1:7 dice que el principio de la sabiduría es el temor del Señor, y pues los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces nosotros somos insensatos cuando nosotros no tememos al Señor antes que cualquier cosa. Es muy bonito mirarlo desde ese punto de vista, porque somos sabios y tememos al Señor y cumplimos a cabalidad con sus mandamientos. Entonces, para desarrollar el temor del Señor debemos reconocer, pues primeramente nuestra necesidad de Él y buscarlo constantemente. Dios es la única fuente verdadera de sabiduría. Pues, por ejemplo, podemos tomar el ejemplo de Moisés, que mientras hablaba con Dios le pidió que le diera a conocer sus caminos, y también le objetó porque Dios había decidido pues ya no acompañarlos debido a la terquedad del pueblo, y les dijo, o vienes con nosotros o mejor no nos hagas salir de aquí si no vienes con nosotros. ¿Y en qué seríamos diferentes a los demás pueblos? Entonces eso es sabiduría. A esas alturas de su vida, Moisés tenía claro que caminar sin Dios no valía la pena, porque solo viviendo bajo el temor del Señor el pueblo se daba cuenta que su rebeldía, o sea, con arrepentimiento. Y era viviendo bajo ese temor que recibían bendición, que recibían la guía, que recibían la seguridad para caminar, y pues la provisión, y por último la victoria. Moisés no duda en involucrar al Señor en todas las decisiones, y pues había sido testigo de su poder para darles eh, libertad y favor del Señor. Entonces la fuente de la sabiduría de Dios está en sus enseñanzas.
caminar con el maestro te hace diferente y pues nos da una marca distintiva. Vamos a Mateo 28:20. Desde el 18. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros en todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces el Señor nos enseña o sea, ese es el temor del Señor, a caminar con Él y obedeciendo todo lo que le hacemos. Entonces tenemos muchas veces que preguntarnos si de verdad estamos obedeciendo a Dios, porque el temor de Dios no se trata de cumplir reglas, es más bien como un estilo de vida que construimos a través de la oración, de leer la palabra del Señor, de obedecer. Como les decía el otro día, aún en las pequeñas cosas está el obedecer a Dios. El temor a Él es respetarlo. Entonces aprender a administrar con sabiduría las bendiciones que Dios nos da, cuidando de no desviarnos, también es temerle a Él. Y caminar en la sabiduría de Dios nos da convicción de que el plan de Dios es perfecto. Esperen un momentico. Y por último en Malaquías 4:2. Dice, mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Entonces el Señor nos invita pues a disfrutar de sus bendiciones, porque después del temor del Señor no solo vienen pruebas, sino también bendiciones. Obviamente, si juzgaron a Jesús, ¿cómo no lo van a hacer con nosotros? Entonces, pues, la promesa del Señor es muy bonita. Lo mismo cuando les mostré el versículo en Eclesiastés, que es muy bonito. Se los voy a volver a leer, Eclesiastés 7:18. Qué bueno es que tomes esto y también de aquello, no apartes tu mano, porque aquel que a Dios teme saldrá bien en todo. Entonces, qué bonito mirar todo eso, no solo mirar también, o sea, obviamente el temer al Señor contrae una obligación y un estilo de vida para nosotros como cristianos. Pero entonces también podemos mirar todos los beneficios que el Señor nos da, o sea, el Señor nos da muchas cosas bonitas y es más como mirarlo de verdad, como nuestro estilo de vida, nuestra manera en la que el Señor cambió nuestras vidas por medio del temor hacia Él. Y pues qué más bonito que mirar todo lo que el Señor nos puede brindar a cambio de eso, o sea, que sea para nosotros no una obligación, sino una manera de vivir, una manera de decir, temo al Señor, estoy orgulloso de eso. A todos nos cambia la vida con solo temerle al Señor. Entonces era eso lo que quería compartirles, hermanos. Muy hermoso, mi hermana. De verdad que esa palabra que trae mi hermana de Eclesiastés viene en concordancia con la que compartía mi hermana Sandra, donde tan maravilloso que Dios mismo da testimonio de Job, ¿sí? De sus siervos. El Señor va a dar testimonio de sus siervos, de los que le servimos. Y me parece muy hermoso aquí en Eclesiastés, donde está mi hermana, es una palabra de esperanza para todos nosotros como creyentes, donde dice, bueno es que tomes de esto y también de aquello, no apartes tu mano, porque aquel que a Dios teme saldrá bien en todo. Tan maravilloso. Aquel que teme a Dios saldrá bien en todo. Aunque pasemos pruebas, aunque Job pasó su tribulación, su prueba, pero vemos que al final salió bien en todo. Amén. Entonces, esa es una esperanza para nosotros los creyentes, que a veces nos desanimamos porque decimos, pero vea, los malos están prosperando. No,
el que teme a Dios saldrá bien en todo. Amén. Es una palabra de mucho aliento, consuelo para nosotros como creyentes. Amén. También ahí donde Sandra leía de Job, dice que era un hombre temeroso de Dios y apartado del mal. O sea, lo que dice Tati ahorita de que va enlazado el temer a Dios pues con obedecerle. Entonces, así era Job, era un hombre y va también cuando hay el temor de nosotros, también va va también con las obras que es apartarnos del mal, ¿no? Amén. ¿Quién de mis hermanos quiere seguir compartiendo? Mi hermana Paola. ¿Quién más Yo, hermanos, yo les quiero compartir. Mi hermana Rosita, buenos días. Para todos. Sí, pues el Espíritu de Dios nos enseña provechosamente en esta mañana, junto con lo que decía mi hermana Sandra, el tener temor de Dios es dar un testimonio. Esto quiere decir que esto se hace algo público, ¿cierto? Es algo que nosotros, sin discusión, tendremos que ser frente a los demás. Y pues muchas veces nosotros, por motivo de vergüenza al Evangelio, lo hemos de pronto ocultado muchas veces, pero realmente el que tiene temor de Dios es visible a todo el pueblo. Una concordancia muy en el espíritu que estuve estudiando está en Primera de Timoteo 5. Dice la palabra de Dios. Voy a leer todo el texto porque obviamente lo que estaba ahorita hablando Tatiana también, del que tiene temor de Dios, hace todas estas cosas y si hace todas estas cosas, obviamente es notorio para todo el mundo. Dice, deberes hacia los demás. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas con toda pureza. Honra a las viudas en verdad, las que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, que aprendan estos primero a ser piadosos para con sus familias y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios, y es diligente en súplicas, en oraciones día y noche. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Sea puesta en lista solo la viuda menor de 70 años que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Pero viudas jóvenes no admitas, porque cuando son impulsadas por sus deseos, se rebelan contra Cristo, quieren casarse. Haciendo un poquito a un lado lo de la viuda, digamos, es un exigimiento también para mí como ser humano. Digamos, si yo vengo a entrarme en el contexto de esta palabra, en la profundidad, dice que si hemos practicado la hospitalidad, si hemos lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado las buenas obras, ¿cierto? Entonces todo eso hace que yo tenga temor de Dios, ¿sí? Somos, como lo decía el hermano Pablo, somos cartas leídas para los demás. Dice en el versículo 13, dice, y también aprendan a ser ociosas andando y también
aprenden a ser ociosas andando de casa en casa y no solamente ociosas, sino también chismosas y entretenidas, hablando lo que no deberían. Esto a mí me tocaba muchísimo porque es una ordenanza para todos nosotros como el pueblo de Dios, de que aún uno muchas veces dice, voy a ir a visitar a fulanito, a otra persona, y resulta uno enredado en chismes, en cosas que no debería hacer. Entonces, todas esas son ordenanzas para el pueblo que verdaderamente teme al Señor, porque si uno va a resultar en chismes y en conversaciones que no son, entonces mejor no salga a visitar a su prójimo a menos que sea para orar por él y evítese estar cayendo en esa tentación, ¿cierto? Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea agravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos, no de, no de doble honor, mayormente los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndele delante de todos, para que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicio, no haciendo nada con parcialidad. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubre después. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Todos los que están bajo el yugo de la esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y de la doctrina. Y los que tienen amos creyentes no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanle mejor, por cuanto son creyentes y amados, se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Yo me gozaba mucho en todo el estudio de Timoteo, porque habla muchísimo sobre las ordenanzas para cada uno de nosotros, sobre la ordenanza que debemos tener todo aquel que es temeroso del Señor. Entonces, pues, básicamente quería compartirles esto. Quiero darles apertura a otro de mis hermanos. Gracias a todos. Amén. Amén, gloria a Dios, mi hermana. Qué bendición. ¿Verdad que el Señor nos va abriendo más el entendimiento por medio de su palabra? Y todo lo que cita mi hermana Rosita y lo que cada uno ha citado, todo, todo es